Bueno, entonces buenas noches para todos. El día de hoy nos acompaña Sandra Suárez. No lo vamos a dar que ella misma se presente. Nos vamos a mirar el tema de continuidad de negocio, unas generalidades. La dinámica es la de siempre. Vamos a esperar que Sandra haga su presentación. En el momento que haga la pausa o para hacer preguntas, entonces las podemos hacer a través del audio o a través del chat. Yo se las estaría leyendo a Sandra. Entonces, Sandra, por favor, te escuchamos. Gracias. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Sandra Suárez. El día de hoy veremos todos los conceptos y metodologías y buenas prácticas para la definición y construcción de un plan de continuidad de negocio. Como saben, hoy en día en el mercado y en el sector, ya sea financiero, ya sea el sector real, nos exige que tengamos un buen plan de continuidad de negocio. ¿Para qué? En primera instancia, debemos tener en cuenta que el plan de continuidad de negocio lo que nos exige es que todas las entidades en el momento de presentarse una interrupción tengan cómo llegar a retomar las operaciones. Entonces, ya avanzando con nuestro tema, lo que veremos el día de hoy en primera instancia son los conceptos o términos a manejar en un plan de continuidad. Voy a avanzar en la diapositiva. Entonces vemos conceptos generales. Entonces, continuidad. Entonces, aquí lo que vemos es que adicional a los términos conceptuales, esta palabra va más allá de lo normativo y es preguntarnos, ¿voy a tener continuidad laboral? ¿Mi empresa estará en capacidad de responder por mi sueldo? Mi familia y yo tendremos cómo comunicarnos en caso de una eventualidad o incidente en mi organización. Este es uno de los mitos que realmente en continuidad, como dice nuestra diapositiva, dice aquí que mantener un nivel aceptable de productividad o generación de un servicio en todo momento. Existe un mito que la continuidad está ligada únicamente a la tecnología. Entonces, dependiendo de las palabras, de las observaciones que hice anteriormente, vemos que no es así. La continuidad no está asociada únicamente a la tecnología. Debemos decir, si yo tuviera pérdida de un disco duro, pero no tengo el backup de ese disco duro, pero no tengo dónde colocarlo o no puedo acceder a la organización, entonces, ¿cuál sería mi continuidad? Esa es una de las razones por las cuales el plan de continuidad no está enfocado únicamente al factor tecnológico y ha sido una de las mitos que ha tenido todo el tema del plan de continuidad. Por ello, la continuidad debe validar tres grandes aristas en este campo. Son los procesos, la tecnología y el talento humano que deben de estar integradas. Algunas de las estadísticas que fortalecen todo el tema de continuidad dice que en las organizaciones y más con una firma reconocida como KPMG, en temas de evaluación de planes, dice que en un porcentaje de un 60%, cuando hacemos pruebas de plan de continuidad, lo que falla en gran mayoría que son el talento humano. En un 40% los procesos y solo un 20% la tecnología. Entonces, si nos damos cuenta en esas estadísticas, lo que nos está diciendo la continuidad, efectivamente, todos los planes que se han hecho en las organizaciones del sector real, sector financiero y todas las que podemos encontrar, lo que nos dice es, oiga, en el tema de tecnología lo que siempre hacemos es meternos en voy a recuperar todos los procesos de continuidad y tenemos todos los documentos, los planes de contingencia evaluando solo tecnología. Pero entonces, ¿dónde están mis procesos? Y si lo vemos en las estadísticas, me dice que solo un 40% reacciona en tema de procedimientos y el 60% siempre es en fallas. Entonces aquí lo que vamos a ver es que efectivamente la continuidad va a fortalecer todo el entorno de las organizaciones.
Otro segundo término que tenemos es nosotros en el tema, que es un incidente. Entonces, los incidentes ¿a qué deben de estar asociados? Los incidentes están más asociados a que son eventos que se presentan en una actividad determinada y en un tiempo determinado. Estos están en todo tipo de sector y es aquí donde empezamos a preguntarnos, ¿necesito levantar un plan para un incidente? ¿Qué tan crítico es el incidente? ¿Supera los tiempos en su incidente? Esas son unas de las preguntas que iremos desarrollando durante nuestra charla, porque normalmente los incidentes están asociados, oiga, es una interrupción que se presenta y qué debo hacer ante ese incidente. Entonces aquí en nuestra charla lo que vamos a hacer es reforzar todos estos conocimientos para saber qué es un incidente y cómo lo debo evaluar en los temas de continuidad. Nuestra siguiente diapositiva está asociada al tema de crisis. Dice aquí que es un estado de incertidumbre causado por una interrupción súbita, pero este incidente lo que nos está diciendo son eventos que se presentan en una actividad determinada y en un tiempo determinado. Esto está asociado a cualquier sector, es aquí donde empezamos también a preguntarnos, necesito hacer algo para que la compañía reflexione ante un evento de crisis. Las compañías deben prepararse y qué es indispensable ver frente a esta situación de crisis. ¿Qué tanto yo he vivido para superar un tema de crisis? En términos generales sabemos que están frente a una crisis cuando yo no tengo un plan establecido para actuar en un tema de crisis. Hasta aquí preguntas, dudas. ¿Existen dudas? Hola, ya tenemos... ¿Voy muy rápido? No, bueno, preguntemos a la audiencia, ¿cómo vamos? ¿Vamos rápido, vamos bien, vamos despacio, cómo vamos? Enrique, Ok, Fernando, Marco, ¿alguna pregunta? voy muy rápido. No, Sandra, continuemos. Entonces, en crisis lo que estábamos evaluando es, cuando yo tengo una crisis, debo empezar a determinar, venga, frente a una crisis, es qué plan de continuidad tengo, ¿sí? Cuando yo reacciono, cuáles son las metodologías que tengo. En consecuencias, nosotros lo que vemos es que cuando sucede una crisis no tenemos respuesta. Los tiempos en una crisis son muy reducidos, las consecuencias son devastadoras o pueden ser beneficiosas o en la mayoría de casos pueden llevarnos a consecuencias de tipo reputacional, legal y demás. Aquí en las crisis la mayoría de las variables no son conocidas, entonces aquí es donde debemos evaluar qué tenemos nosotros qué tiene nuestra entidad, nuestra empresa para definir un tema de crisis. ¿Cómo sabemos o valoramos un tema de crisis? Y si nos damos cuenta en nuestras apreciaciones, nosotros vamos a ver que una entidad cuando reacciona ante una crisis no tiene con qué hacerlo. Entonces aquí nosotros lo que decimos en crisis es valoremos lo que tenemos, qué plan tenemos y si no tenemos un plan empezamos a tener una crisis. Desastre. Entonces, desastre, ¿qué significan los desastres? ¿Y qué está asociado a un desastre en temas de continuidad? Los desastres son interrupciones que ocasionalmente fallan en los procesos críticos o estratégicos de las organizaciones, quedando, ¿qué? Inoperantes por un periodo de tiempo. Un desastre puede ser causado por ¿qué? Aquí los desastres podemos definirlos como calamidades naturales, terremotos, inundaciones, fallas en los servicios públicos, eventos que se pueden presentar con fines terroristas o destrucción de la empresa, ataques por hackers, terrorismo. Todos esos eventos los catalogamos como desastres. Y aquí es donde decimos, oiga, ¿qué puede estar pasando en mi organización? ¿Qué significa un desastre? ¿Cuáles son las fallas a donde yo tuviera ese desastre en mis procesos críticos? Pues
estos que les estoy mencionando son conceptos que realmente se deben de tener claros cuando yo voy a realizar un plan de continuidad. Nuestro siguiente concepto es el plan de contingencias. Este es un término que viene muy frecuentemente usado para el tema de continuidad de negocio y aquí nosotros decimos, cuando se habla de planes de contingencia debemos tener en cuenta que son documentos que han sido diseñados para incidentes específicos, que se encuentran identificados y que en su gran mayoría están asociados a la tecnología. Eso es claro. Normalmente en las organizaciones los planes de contingencia lo que están haciendo es desarrollarse únicamente para el tema tecnológico, pero ¿dónde dejamos los procesos? ¿Dónde dejamos el tema del factor humano? Entonces, estos planes de contingencia normalmente son planes que no presentan mayor documentación, o sea que no son de un gran volumen, sino lo que se hace ahí es reforzar como los conceptos y las actividades que se deben de tener para momentos claves. Los planes de contingencia hacen parte del tema de plan de continuidad, no significa que los planes de contingencia sean su plan de continuidad. En una entidad podemos tener que podemos tener N planes de contingencia, todos con fines diferentes para cada una de las áreas, pero que se encuentran dentro de los tiempos aceptables. Aquí es claro resaltar el tema de que los planes de contingencia no son planes documentados o procedimientos documentados para trabajar en una contingencia, no sé, 2 días, 3 días, 5 días. No, los planes de contingencia están enfocados en que brindarle un servicio rápido, oportuno, a las necesidades que tenga la empresa. Entonces lo que hacemos es como, en términos generales, tapar un hueco mientras se está presentando en algunos casos otros huecos. Entonces lo que hacemos es ahí tapar un hueco para empezar a trabajar en el tema del plan de continuidad. La idea de estos planes también es que estos sean sencillos y fáciles de probar. Por eso normalmente en las organizaciones lo que hacemos es probar los planes de contingencia. Un plan de continuidad es muy difícil que lo podamos probar en su totalidad. Nosotros decimos, hacemos una prueba integral. La prueba integral lo que hace es tomar varios de esos planes y hacer las pruebas. Pero no es que vamos a, no sé, probar los 18 planes que tenemos en la organización. Eso no lo hacemos porque pues estaríamos pensando en una catástrofe que definitivamente la organización quede sin operar totalmente. Lo que hacemos normalmente es probar uno por uno los planes. Nuestro otro concepto es el tema de plan de continuidad, que aquí sí decimos que son un conjunto de procedimientos que están debidamente documentados y que ahí incorpora todas las aristas. ¿Cuáles aristas? Las que vimos inicialmente, nuestra arista de procesos, nuestra arista de tecnología y nuestra arista de talento humano. Entonces, aquí lo que hacemos en los planes de continuidad es seleccionar los procesos críticos, definir unas estrategias para esos procesos críticos, para recuperarnos ante situaciones que puedan llegar a generar un impacto para la entidad. Hoy las compañías que han hecho han venido evolucionando en los planes orientados a que no ser reactivos, sino predictivos. Entonces, aquí en los planes de continuidad, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es en el tema de evaluación del impacto. Entonces, en la evaluación del impacto decimos, bueno, ¿qué impacto voy a tener? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda? Normalmente hemos venido trabajando en el tema de reactivos y no predictivos, y aquí yo hago un énfasis en el tema del plan de continuidad en que seamos predictivos. Tenemos que pensar en qué nos puede llegar a suceder y que eso se vaya a materializar. Alguno de los temas que vamos aquí a observar es que es muy importante que en el tema del plan de continuidad y en este documento como tal, pues siempre exista
el manejo de la alta dirección, quien es la que nos va a apoyar en qué, en la definición de estrategias, en la definición de estos tipos de planes. Nuestro otro concepto es el plan de recuperación de desastres. Este es otro de los temas que tenemos que tener claro, que los planes de recuperación de desastres es un conjunto de procedimientos definidos ¿para qué? Para recuperación de qué, de la parte informática. Entonces aquí es un subcomponente del plan de continuidad. Típicamente aquí lo que se hace es detallar todos los procesos y los recursos que van a ser utilizados para restablecer los centros de cómputo y todo el manejo del tema tecnológico. Los DRP siempre están enfocados en la capacidad de respuesta en manera inmediata ¿de qué? De los sistemas de información. Por eso, hoy en día lo que tenemos es, en los DRP, cuando hablamos de DRP, lo que hablamos es del Centro Alterno de Procesamiento de Información, de los backups de la información, de los centros de procesamiento de datos. Entonces, aquí es todo el tema de recuperación de información. Normalmente aquí en los planes de recuperación de desastres se dice que de 2 a 5 empresas que sufren un desastre, si no tienen bien documentados este plan de recuperación de desastres, no se recupera. ¿Por qué? Porque a hoy nuestras empresas giran alrededor ¿de qué? De la tecnología. Entonces, por eso es el tema de que nosotros estamos brindando tecnología, o sea, estamos fortalecidos en una tecnología y ahí en el tema de servicios. Si nosotros fallamos en estos planes de recuperación, que nuestro enfoque principal en las empresas a hoy es de solo tecnología, pues por eso estamos diciendo que fallaría en términos generales los servicios, las actividades estratégicas de la empresa, los objetivos de la empresa. Entonces aquí es importante también recalcar el tema de estos planes de recuperación y pues las estadísticas lo dicen, ¿no? De 2 de 5 empresas que sufren un desastre en temas tecnológicos no se recuperan. Ya trabajando el tema de los conceptos de plan de continuidad y lo que debemos tener en plan de continuidad, yo les traje aquí un tema de reflexionemos. ¿Qué es un desastre para la organización? ¿Bajo qué criterios se declararía una crisis en su organización? ¿Quién declara en su organización una crisis? ¿Qué pérdida tolera la entidad en una crisis? ¿Cuánto tiempo de inactividad toleraría una organización en temas de plan de continuidad? ¿Y cuán preparados están en enfrentar una crisis? Cuando decimos que es un desastre para la organización, fíjese que en nuestra diapositiva vimos que estamos enfocados en que un desastre es hay desastres naturales, desastres asociados a factores externos que no podemos controlar, y entonces hablamos de las fallas en los servicios públicos, hablábamos de la parte de ataques o generados por otro factor externo que podría ser la gente, los seres humanos que trabajan en el tema de atacar a una empresa. Entonces, un desastre para una organización, ¿qué es? Simplemente y llanamente pérdida. Pérdidas en temas de qué? En pérdidas de servicio, en pérdidas de brindar una buena reputación para aquellas a quien les brindamos el servicio. Entonces aquí es un desastre para una organización es fatal, ¿cierto? En algunos casos vemos que las organizaciones no se recuperan cuando sufren un desastre. ¿Bajo qué criterios yo declaro una crisis? Entonces, aquí la crisis decíamos, oiga, no tengo un plan de continuidad. Si no tengo un plan de continuidad, declaro una crisis. Pero es que existen muchas variables en el tema de crisis. En el tema de crisis hay crisis de tipo ¿qué?
de tipo económico, de tipo tecnológico, de tipo de procesos, de tipo reputacional. Entonces, aquí en el tema de qué criterio yo declaro una crisis, es qué tanto yo estoy preparada para asumir esa crisis. Entonces, cuando yo ahí dice qué criterio, el principal criterio es si yo no tengo cómo responder ante una situación que se esté presentando en la organización, debo declarar una crisis. ¿Quién declararía una crisis? Normalmente en las organizaciones, lo que decíamos en los otros, necesitamos el apoyo ¿de quién? De la alta gerencia. Las crisis normalmente se trabajan en la alta gerencia. Son ellos los encargados de definir o declarar una crisis. ¿Qué pérdida toleraría la entidad? Aquí es importante recalcar qué tanto yo tolero que se me vayan mis clientes, tolero en que no tenga los servicios a disposición de los clientes, qué tanto tolero una pérdida de productividad si mis empleados están sin trabajar todo el día porque no tienen porque no tienen un plan de contingencia para asumir esa crisis, para asumir esa interrupción del servicio. Entonces, aquí nos toca preguntarnos en cada una de nuestras empresas o en cada una de las actividades que vayamos a fortalecer o que vayamos a hacer en un plan de crisis, ¿qué pérdida tolerará esa entidad? ¿Qué pérdida tolera mi área? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo de inactividad tolera la organización? Ese es otro de los temas que tenemos que empezar a reflexionar. ¿Cuánto tiempo yo tolero en la afectación del servicio? Si hablamos del sector bancario, entonces, ¿cuánto tiempo yo voy a dejar de brindar el servicio en una oficina? ¿Cuánto tiempo voy a dejar de brindar el servicio en un cajero? Entonces, aquí nos toca decirle cuánto tiempo yo tolero eso de pérdida, porque esto está asociado a unas pérdidas. Pérdidas de recursos, pérdidas financieras, pérdidas reputacionales, entre otras. ¿Cuán preparados están para enfrentar una crisis? Nosotros en Colombia, ¿qué tan preparados estamos para afrontar una crisis? Una crisis ya sea del sector de las comunicaciones, ya sea del sector económico, ya sea el sector legal. ¿Qué tantos estamos preparados para ese tema? Si lo venimos a Colombia, ¿cuánto estamos preparados para que hoy en el tema de las comunicaciones no nos brinde servicio claro que nuestro proveedor de comunicaciones o qué tan preparados estamos para que no nos brinde el servicio telefónica, que es otro de nuestros proveedores? Entonces, aquí empieza a hacer un poco de énfasis en lo que tenemos, en lo que debemos valorar en el tema de procesos críticos, de factores críticos. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Bueno, hola, tenemos preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Enrique, Fernando, Marco, Mayra. ¿Ninguna? No hay dudas por el momento, Sandra. Ok, entonces, ahora entramos ya en materia que debe tener, qué es lo que debemos tener en el tema de plan de continuidad. Entonces, nos vamos con nuestro primer enfoque, que debemos tener, que debemos estar preparados y que debemos, lineamientos que debemos seguir en el tema de continuidad de negocio. Entonces, existen estándares internacionales para la construcción de metodologías para el plan de continuidad de negocio y a hoy se fundamentan en dónde? En que lo que tenemos en tema de gestión de negocio está construido en unos modelos de gestión que en primera instancia lo que nos dicen es, debo construir un modelo de gestión de la continuidad de negocio. Uno de los más importantes que tenemos aquí es el BCE
el BC 2599 y la 2701. Yo les traje otras normas o estándares que se están aplicando, como es el tema de la ISO 31001 y la ISO 23001, que no ha salido todavía, está en etapa de construcción, pero es una de las de las normas ISO que nos van a empezar a especificar lineamientos en temas metodológicos y de estándares para la continuidad de negocio. ¿Cuál es la importancia de esta serie? Pues que lo que nos dicen todas estas normas, lo que nos resalta es la importancia de mantener una serie de procedimientos o planes que garanticen la continuidad. ¿La continuidad en dónde? En las áreas, en la parte tecnológica y en cualquiera de el nivel que se vea de la organización. Todas están basadas en un marco conceptual que lo que hace es trabajar en un modelo similar a un PHBA. Lo que le dice es planear, hacer, verificar y actuar. Y una de esas planeaciones que se deben hacer es primero que establecer una metodología y de esa metodología establecer unas políticas para construir nuestro plan de continuidad. Entonces acá tenemos nuestra metodología de construcción de un plan de continuidad, que es lo que vamos a fortalecer en esta charla. Lo primero que debemos hacer como entidad o como área o como la persona que lidera un plan de continuidad es el alcance del proyecto. Entonces aquí lo que debemos fortalecer nosotros es ¿para dónde quiere ir nuestro plan de continuidad? ¿Qué debo hacer yo en el plan de continuidad? ¿Cuáles son los conceptos y los objetivos claros de la organización en los temas de continuidad? Y aquí en el alcance del proyecto yo lo que debo definir son las políticas, los roles, las personas, los recursos que voy a tener para la construcción de mi plan de continuidad. Entonces por eso decimos que el alcance del proyecto o para donde queramos llevar el plan de continuidad es nuestro factor 1. En el segundo, pues lo que vemos aquí es la evaluación de los riesgos. Entonces aquí en la evaluación de los riesgos lo que yo debo empezar es a valorar cuáles son los riesgos o las amenazas que tiene la entidad en temas de plan de continuidad. Entonces, como los veíamos, el plan de continuidad, como es una serie de planes que están documentados ya, planes de contingencia tecnológica, planes de recuperación de desastres, vamos a tener un manual de crisis o un plan de crisis. Entonces aquí en la evaluación de riesgos lo que hacemos es mirar todos esos factores que pueden impactar en el proceso, en los procesos de plan de continuidad o que puedan llegar a afectar al servicio del cual yo estoy brindando. Entonces acá en la evaluación de riesgos yo lo que hago es valorar todos esos riesgos, hacer una asociación. Aquí es muy importante para las personas que trabajan con el sector financiero, es el tema de riesgo operacional. Aquí en el riesgo operacional nos damos cuenta que tenemos en temas de riesgos operativos que pueden llegar a afectar el servicio. Entonces, uno de los factores claves aquí en tema de evaluación de riesgo y que alimenta el plan de continuidad de negocio es el tema de evaluación de riesgos. Y esa evaluación de riesgos, ya bien sea de evaluación de riesgos operacionales, o también puede generarse a través de lo que se tenga construido en temas de seguridad de la información. Porque a hoy nuestros planes de continuidad del negocio, ahorita lo vamos a ver en los RTO o RPO, lo que dice es qué tanto yo información voy a llegar a perder. Entonces acá el tema de seguridad de la información se hace mucho más fuerte en el tema de analizar los riesgos que puedan generar en temas de seguridad de la información y que esos me puedan llegar a afectar el servicio o el negocio en el cual estoy trabajando mi plan de continuidad. Otro de nuestros siguientes trabajos que debemos hacer para la construcción de un plan de continuidad es el análisis de impacto del negocio.
Entonces aquí nosotros lo que vemos es mirar cuáles son los requerimientos críticos, cuáles son los procesos que tenemos críticos, cuáles interrupciones de cualquier tipo nos pueden generar un impacto muy alto y cuál es el impacto de generar ese tipo de interrupciones. Entonces aquí nos tenemos que ir hacia el otro lado y decir, hacia frente a los servicios que estemos brindando en la entidad, frente a los clientes, ya sea frente a los clientes, a los proveedores, accionistas, lo que tengamos, lo que tenemos es que garantizar cuál de esos me puede llegar a afectar a mí. Entonces aquí en el análisis de impacto, que lo vamos a ver ahora, debemos fortalecer y analizar, es un insumo muy importante porque es aquí donde yo determino a qué le voy a generar qué, un plan de continuidad, a qué le voy a generar planes de contingencia. Y por otra parte es las estrategias de recuperación que voy a hacer en caso de presentarse una situación, un caso fortuito, y cuáles van a ser mis técnicas de recuperación. Entonces, en nuestras técnicas de recuperación voy a decir la estrategia que tengo para recuperación en factor de tecnología es el plan de contingencia de tecnología del centro alterno, de mi backup de la información. En estrategias de recuperación del factor humano lo que voy a tener es un plan de emergencias que me garantice que en dado caso de presentarse un problema, un terremoto, un incendio, qué debo hacer, cómo lo debo hacer y las estrategias que tengo. De igual manera pasa con el factor procesos. En el factor procesos lo que yo debo definir es las estrategias que voy a tener de recuperación para suplir esos procesos. Entonces, no sé, voy a pensar en un tema de un centro alterno de operaciones, donde si no me dejan ingresar a la oficina, una manifestación, una huelga que se presentó en la oficina, un ataque terrorista, y no me dejan ingresar. ¿Y ahora qué debo hacer? Entonces ahí debo empezar a trabajar una estrategia de recuperación que también pues debemos empezar y vamos a trabajarla en las siguientes diapositivas. Y como quinto punto dice desarrollo del plan. ¿Qué debo hacer ahí en el desarrollo del plan? Lo que debo es empezar a documentar porque ya tengo una evaluación de riesgo, ya definí cuáles son, quién me va a dar los recursos, voy a empezar desde el punto número 1, quién me va a dar los recursos. Estamos claros que aquí debe haber una participación total de la alta gerencia o de la alta dirección o de los accionistas, quien deben empezar a trabajar en el tema de plan de continuidad. Si nosotros no los tenemos a ellos en cuenta y no tienen ellos el enfoque claro de para dónde vamos, qué es el tema de plan de continuidad, es muy difícil que las otras estrategias es muy difícil que las estrategias que pensemos en temas de recuperación pues se ejecuten, que nos den a hoy el tema de tener un centro alterno de operaciones en otro sitio, es muy costoso. Entonces, en términos, ellos van a decir, la alta gerencia, yo no voy a manejar un centro alterno en otro lado que me cuesta, no sé, voy a darles cifras colombianas, 500 millones mensuales, por decir algo. Eso a mí no me está generando nada porque nunca lo voy a utilizar. Es un sitio que no me está dando rentabilidad, no me está generando utilidad. Pero si nosotros le decimos a esa alta gerencia, es que si dado el caso, por ya nuestra evaluación de riesgo, análisis de impacto, se llega a materializar que no podamos acceder o que no tengamos nuestro centro de procesamiento principal, ¿con qué le vamos a dar respuesta a nuestros clientes, a nuestros proveedores? Se afectaría todo el servicio y lo que empezamos es a generar una serie de pérdidas económicas. Ya hoy lo que decíamos de 500 millones ya no se convierten en 500 millones, sino en 1.000 millones de pesos. Es un factor multiplicativo que yo tenga ahí, no tener un centro alterno
de operación, entonces empieza a generar conciencia el tema del plan de continuidad. Entonces aquí en el desarrollo de este plan que lo tratábamos en el punto número 5, lo que debemos es empezar a todo este engranaje del punto 1, 2, 3 y 4, a empezar a ¿qué? A construirlo y a documentarlo. Esta documentación que nosotros dice ahí, estructura del plan, documentar procedimientos, esto es muy importante, es la base, y esto es cíclico. Yo no voy a tener un plan de continuidad todo el tiempo estático, o sea, lo definí hoy y hice las pruebas en 15 días, en, en, mm, en el mes ya no vuelvo a tener. Ese plan me va a servir de por vida. Eso es mentira. El plan ahí ya empezó. O sea, ahí ya usted el plan de continuidad no le sirve. Entonces, aquí es muy importante que ese plan, los documentos que establezcamos para el tema de plan de continuidad, sean sencillos, sean de procedimientos claros, que se tenga un estándar de esa documentación, o sea, que yo no voy a definir si lo vamos a construir un plan ahí. Normalmente en esta documentación lo que hacemos es colocar quién lo hace, cómo lo hace, qué debo prever, cuáles son los recursos que deben existir. En el tema de esquema de comunicaciones no voy a colocar, por decir, eh, ¿quién lo hace? Carlos Pérez. Porque si coloco Carlos Pérez y él era el encargado del tema de tecnología, era el director de tecnología, a hoy Carlos Pérez ya no está en nuestra organización, ese plan ya pasó ese plan ya no existe y ya no va a ser efectivo ese plan. Entonces ahí en esos temas que son claves, pero que van a ser dinámicos, debemos construir los planes de contingencia, los debemos construir de manera que sea sencilla, de manera que sea dinámica y de manera que sea totalmente probable. A hoy nuestros planes de contingencia los podemos hacer pruebas de tipo escritorio o de tipo ya de ejecución. Entonces aquí el tema del desarrollo de ese plan y de hacer todo ese engranaje de esa documentación es muy importante. Y por otro, el punto número 6 que vemos ahí es la verificación del plan. ¿Qué es la verificación del plan? Nosotros debemos tener nuestro plan de continuidad de negocio que tenga una agenda de pruebas. En los cronogramas, a iniciar año, tenemos que tener un documento donde nos diga un cronograma, voy a hacer esta serie de pruebas, voy a documentar esta serie de pruebas, voy a tener una metodología dinámica donde me ayude a reforzar mi plan de continuidad. ¿A qué voy a hacer el enfoque? Que normalmente nosotros ese tema de las pruebas las dejamos a una prueba que nos lo exige normativamente. Si hablamos del sector financiero en Colombia, la norma nos dice, debe hacer una prueba del plan de continuidad. Nos dice cuándo, dónde, no, pero nos dice que debemos hacer una prueba. Normalmente las entidades que hacen una prueba al año. ¿Por qué? Porque la norma nos dijo que una prueba al año. Entonces, si hacemos eso, estos planes pierden y carecen de efectividad porque estamos diciendo, sí, los tengo dinámicos, pero si las pruebas las dejamos una vez al año, ¿qué puede pasar en ese año? ¿Qué puede pasar durante esos meses donde yo no le he hecho pruebas constantes a ese plan de continuidad? No sé, por decirles algo. Yo normalmente trabajo y digo, yo tengo un plan de continuidad para cuando se presente un escenario de fallas en el fluido eléctrico, le tengo una planta eléctrica. Listo, la tengo, está documentada, pero cuando voy a mirarlo y hacer la prueba de ese plan de continuidad o bueno, de ese plan de contingencia que tengo documentado, resulta que esa planta eléctrica, como es un año, nadie la toca, nunca ha sido tocada, nunca ha sido ejecutada la prueba de plan de contingencia. Entonces,
vamos a hacer la prueba, no hay, no tiene, no tiene diésel para prenderla, el mantenimiento, pues, por ende, esa planta eléctrica lleva un año, no, ya tiene un tema de corrosión, que está dañada, se está corroyendo, nadie, la persona que normalmente sabía cómo prenderla, cómo actuaba, cómo se debía hacer el switcheo entre la UPS y la planta eléctrica para brindar el servicio en tema de fluido eléctrico, no está, está de vacaciones o definitivamente se fue de nuestra organización. Entonces, en un año pueden pasar muchas cosas en ese tema. Entonces, aquí en este tema de nosotros de verificación del plan, debe ser un plan constante y dinámico. ¿Dudas? ¿Ninguna? Nos vamos, como decíamos ahí, el tema es alcance del proyecto y uno de nuestros factores claves para diseñar nuestro plan de continuidad es el conocimiento del negocio. Muy importante en el tema del plan de continuidad. Si nosotros no conocemos el negocio, y ahí donde decíamos alcance del proyecto, si no conocemos para dónde vamos, quiénes somos, cuál es la empresa, cuáles son los objetivos de la empresa, cuál es la visión de la empresa, dónde vamos a diseñar ese plan, pues no tenemos nada. Entonces aquí el tema es conocimiento de qué tengo, cómo lo tengo, cuáles son mis procesos. Entonces aquí hablamos del recurso humano, de la red, de la tecnología, de los canales, de los proveedores que tengo para brindar ese servicio, de los procesos que tengo. Entonces en todo este tema del plan de continuidad, el conocimiento del negocio es clave y ese conocimiento es lo que me ayuda a mí en la etapa de evaluación que veíamos que era nuestro punto 2, es en el tema de valorar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Si yo no conozco el negocio, pues muy seguramente voy a dar algo muy subjetivo en el tema de análisis de riesgos. Y nuestro siguiente tema es análisis de riesgo. Entonces, la evaluación de los riesgos es clave en este Sandra, tema señor. Sandra, qué pena, antes de continuar con esta parte, que tenemos un par de preguntas, ahorita no te las alcancé a pasar. Bueno, Bueno, la cuéntame. primera, un plan de manejo de crisis en una organización hace referencia solo a la imagen de la organización y esto es manejado por el área de comunicaciones. Sí, el plan de manejo de crisis está asociado al plan de comunicaciones. Entonces, el plan de manejo de crisis lo que hace es a esas personas que van a soportar la crisis, lo que hace es documentarlos, decirles cómo se debe manejar la crisis, cuál es el esquema que tienen de comunicación. Ahí hay un tema psicológico que la persona que va a hacer, que va a manejar la crisis debe estar soportado por el tema de las comunicaciones. Entonces, el plan de manejo de crisis en algunas entidades va inmerso al plan de comunicación. Ok, listo, tengo aquí otra pregunta. Tenía entendido que primero se realiza el análisis de impacto donde se determinan los procesos críticos y a estos procesos críticos se identifican los riesgos. ¿Eso es correcto? No, no, se debe hacer primero el análisis de riesgos, cuáles son las amenazas que yo debo hacer y después se hace el análisis de procesos críticos. ¿Por qué? Porque el análisis de riesgos lo que me hace es empezar a generar riesgos que pueden llegar a impactar a la organización. Entonces ahí en el análisis de riesgo yo me doy cuenta en los procesos que se está haciendo crítico para la organización. Entonces, un factor, por eso les decía que un factor fundamental es el análisis de riesgos primero y después si hacemos un análisis de impacto del negocio porque sabemos cuáles son los riesgos asociados a ese impacto del negocio. Ya, ok. No sé si esto contesta las preguntas, Mayra. Mayra. Sí, ok, quedaron
resueltas las preguntas. Ok. Aquí entonces vamos a ver el análisis de riesgos, que era lo que estábamos trabajando. Entonces, es el daño potencial sobre el negocio que puede llegar a generar amenazas, la probabilidad de que exista una amenaza o que se concrete una amenaza. Entonces, aquí nosotros vamos a en el análisis de riesgo lo que vamos a hacer es identificar las causas que están generando ese riesgo, ¿cierto? Y nosotros aquí lo llamamos, cuando hablamos de riesgo operativo, hablamos de causas, ¿cierto? Cuando hablamos de plan de continuidad, vamos a hablar de amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que se pueden llegar a concretar? ¿Por qué decíamos, y a la persona que hizo la pregunta, por qué les decía yo que primero va el análisis de riesgos? Porque tú tienes un concepto del tema de procesos, ya tienes el conocimiento del negocio y en los procesos vas a identificar riesgos que son claves en el tema del riesgo operacional. Entonces, ese es el insumo para empezar a trabajar en el análisis de impacto. Entonces, si yo lo voy a dar un ejemplo, en análisis de riesgo para el tema tecnológico. Entonces, en el análisis de riesgo del tema tecnológico vimos que el daño ahí en la pérdida de información, un riesgo es la pérdida de información, la causa que la pueda llegar a generar es un daño en un disco duro, pero ese disco duro, ¿quién lo tiene? ¿Dónde está ese disco duro? El disco duro está en un servidor. ¿El servidor es de qué? Es del negocio. Entonces, fíjense que ahí ya empieza a generarse el análisis de impacto en el negocio. El no tener el disco duro para mí en el tema de análisis de riesgo no es grave, pero si lo vamos a ver que en el impacto en el negocio sí es grave porque lo que me va a afectar es todo el servicio, ¿sí? Entonces aquí cuando yo voy en el análisis de riesgo yo le digo, si el disco duro ¿se puede recuperar con qué? Pongo otro disco duro. Pero ese disco duro, poner ese disco duro significa 2 horas, 4 horas en restablecer el servicio, ahí ya me está afectando ¿qué? El impacto en el negocio. Entonces, por eso es que nosotros decimos que primero hacemos un análisis de riesgos, valoramos qué tenemos en ese. Lo que pasa es que el análisis de riesgo, ¿qué es lo que me hace? Me genera mayores que mayor evaluación en el tema del impacto. Si yo me voy solo con el impacto del negocio, siempre voy a pensar en lo grande, en lo que debo hacer grande, en la afectación del servicio, en lo que debo trabajar allá en el impacto del negocio, mientras que yo el tema de tecnología en ese disco duro nunca lo voy a tocar porque estoy evaluando lo grande. Pero fíjense que eso pequeño que no lo tuvimos en cuenta en lo grande que es en el análisis de impacto, es lo que me va a llegar a generar una pérdida de afectación y de afectación del servicio grave. Entonces, por eso es que nosotros primero hacemos análisis de riesgos. Nuestra siguiente etapa, bueno, aquí les llevo un tema de un ejemplo, dice escenario, servidor instalado contra una ventana que da al exterior, ¿cierto? Los riesgos, daños permanentes sobre el servidor y la información que está en ese servidor, ingreso de agua, lluvia por filtraciones en los sellos, bueno, y demás. ¿Cuál es el impacto? Alto. La probabilidad que ocurra que se dañe ese servidor, porque tenemos ese escenario de servidor instalado contra una ventana, la probabilidad que ocurra es alta, porque la tenemos expuesta, tenemos el servidor expuesto. Los daños son potenciales, el costo del servidor, pérdida de información incluida en el último backup, suspensión provisional de servicio, los usuarios pérdidas superiores y daños en la imagen. Fíjense que ahí el riesgo estaba en ¿qué? En daños permanentes sobre el servidor. Pero si lo ponemos a otro escenario, que es ese servidor, lo que les estaba comentando, es el que me brinda toda la información de la empresa, pues aquí ya el impacto fue diferente. Y vamos a tener unos costos asociados a ese servidor bastante generosos, por decirlo así. Aquí viene el tema de análisis de impacto, que es lo que nosotros le llamamos en
plan de continuidad, análisis vía. Entonces aquí lo que dice en el análisis vía es identificar las funciones de misión crítica. ¿Qué son críticos? Aquí dice los procesos que son críticos, no sé, para el área de, para el sector bancario, ¿qué son críticos? ¿Cuáles son mis procesos críticos? Entonces aquí, no, es que los procesos críticos del área, no sé, la tesorería. ¿Por qué? Porque es allá donde genero todas las inversiones, porque es allá donde hago todo el tema de pagos, porque es allá donde le pago a los proveedores, porque es el tema allá donde hago todo el tema de inversiones de la bolsa, bueno, en fin. Si ese es mi análisis de impacto, yo me voy solo por ese, como les decía, por el proceso crítico de la tesorería. Ese es el que yo tengo crítico. Ahora, ¿qué lo está generando? ¿Qué le puede llegar a generar? ¿Cuál es el impacto que me va a causar en el negocio? Y es aquí donde yo analizo, identifico las funciones, cuáles son las funciones críticas, miro cuál es el personal. Entonces aquí en el tema del VIA yo me voy a los procesos, a la tecnología, a la infraestructura, a todo lo que me llega a generar un impacto en el negocio. Y cuáles son esas, y cuál es el impacto, ya sea cuantitativo o cualitativo, en el tiempo de una interrupción. Si yo no tengo tesorería en 2 horas, 3 horas, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Entonces aquí empieza uno a valorar el tema de riesgos. Entonces el impacto, ¿cuál es? Es muy alto que no la tenga. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Y empieza uno a trabajar la probabilidad de que no tenga, y empiezo yo a los riesgos que tenía por allá asociados, que no tenga el servidor, que no tenga la pantalla para ver las operaciones que se están transando en la bolsa, que no tenga, no sé, para sector Colombia, el Banco de la República, que no tenga conexión con el Banco de la República, que no tenga conexiones con los bancos, que no tenga un DCEVAL para hacer las operaciones, para confirmar las operaciones, que no tenga para tema de confirmación de operaciones. Todo eso es lo que yo debo evaluar en el tema de análisis de impacto. Entonces, ahí en el análisis de impacto lo que estoy diciendo es cuánto tiempo yo también debo empezar a tener el tema de interrupción. Una de las buenas prácticas lo que me dice es, voy a empezarle a generar a un dueño de proceso, entonces hablo con el tema de tesorería, le voy a decir cuál de estos criterios le impactan en el tema tecnológico. Tecnológico tengo 3 criterios, entonces ya dijimos que no tenga el servicio de pantallas en el que no tenga el DCEVAL, que no tenga el Banco República, que no tenga esos sistemas de información. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los procesos que le llegan a impactar a usted en la organización? No, es que si no tengo, dentro del procedimiento dice que para poder hacer una operación o para confirmar una operación, debo tener, dentro del procedimiento dice que debe estar una persona que haga la validación, una que haga la validación, otra que haga uno que haga el documento, otro que haga la aprobación y otro que haga la rectificación de la operación, por decirles algo. Si es así, ese es un proceso crítico, porque si yo no tengo la última persona que va a hacer esa aprobación y terminación de la operación, empiezo a fallar. Entonces, ahí en ese tema, yo lo que les digo es, construyan su análisis de impacto en temas tecnológicos, en temas de procedimientos, en temas de recursos, en temas de infraestructura. Si yo no tengo si yo no tengo el área de tesorería o no puedo ingresar al área de tesorería, ¿qué pasó con las operaciones? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde se construye. Si no tengo, entonces tengo que empezar en qué voy a hacer con esa área que la he considerado como crítica, que el no tener la infraestructura para llegar a operar en otro lado va a ser fatal para la organización, porque aquí entonces viene el tema de multas, tenemos incumplimientos, tenemos sanciones o multas por ese tema, por no haber hecho las operaciones. Entonces, aquí debe ser claro que debemos tener, cada vez que analicemos el impacto, debemos tener procesos, debemos hacer un análisis de impacto por tecnología, por procesos, por
recursos, y por recursos, cuando hablo de recursos es el talento humano, y infraestructura y algunos otros factores externos. ¿Listo? Y empezar a hacer todo el tema de cuánto tiempo puedo estar sin la operación, y es aquí donde se valora todo el tema de análisis de impacto. Nuestro siguiente punto es el tema de RTO. ¿Cuánto tiempo yo puedo estar sin servicio? ¿Cierto? Periodo de tiempo dentro del cual los procesos de negocio son restablecidos a los niveles aceptables. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo dejar de no operar? Aquí es importante que todo plan de continuidad y en todo procedimiento en plan de contingencia que tenga, ya sea plan de contingencia, plan de crisis, plan de recuperación de desastres, al otro me falta plan de recuperación, hasta un plan de emergencia. ¿En cuánto tiempo yo voy a hacer el tema de restablecimiento a mi estado, niveles aceptables? Entonces yo aquí en los temas debo definir ese tema de RTOs. ¿Cuánto tiempo yo estoy como entidad, como área, puedo tener un tema de niveles aceptables? ¿Cuáles son los objetivos aceptables? Ahora, RPO. Este es muy enfocado al tema de la información. Entonces, los RPO son puntos objetivos de recuperación. Esto va más por el tema de tecnología y debe estar documentado en los planes de contingencia de tecnología diciendo cuánto tiempo yo estoy en temas de recuperación de la información. Digo que tengo un centro alterno que hace replicaciones de la base de datos principal a la de contingencia, pero que solo tengo pérdidas, o la entidad dice que para llegar a su punto objetivo tiene 15 minutos, que es hablar de 15 minutos a hoy como está en la tecnología, es mucho tiempo. Entonces dice, listo, voy a obtener como entidad, voy a definir un RPO que pueda durar pérdida de información 15 minutos. Y con eso la entidad dice, listo, yo me siento que estoy recuperando mi plan, tengo un plan de contingencia que me soporta la operación, porque tuve un respaldo hace 15 minutos. Y esos 15 minutos que quedan de diferencia, yo los trabajo, no hay problema, son mi nivel aceptable de recuperación. ¿Cuáles son los tipos de impacto? Aquí les traigo algunos de los tipos de impacto que pues tendrían que empezar a evaluar en el análisis vía. Hay un impacto financiero, pérdida de utilidades, intereses, afectación de los servicios en productos ofrecidos a los clientes, afectación a la imagen de la marca, un impacto en demandas legales. Entonces aquí nos toca que mirar en qué podría llegar a afectar, que es lo que les comentaba en el tema de tesorería, un incumplimiento regulatorio con el ente que nos vigila, pérdida de participación en el mercado, bueno, demás, pérdida de vidas, incumplimiento, todo lo que tenemos que evaluar en el tema de impacto. Estrategias. Entonces, como vimos en nuestros puntos 1, 2 y 3, ahora vemos el punto número 4, que es el tema de estrategias. Entonces, ya después de haber definido todos nuestros niveles, nuestros riesgos, nuestros procesos críticos, o sea, nuestro vía, empezamos a trabajar en el tema de estrategias. Nosotros no debemos hacer cuando estamos construyendo un plan de continuidad, primero definir la estrategia y después sí hacer todo el tema del plan de evaluación de impacto y después riesgos, no. Debemos hacer esa construcción porque es ahí donde yo debo trabajo bajo en eso que realmente me va a impactar en el negocio. Entonces aquí lo que hacemos es construir estrategias para que sean soluciones realmente. Son planes de acción. Las estrategias son planes de acción para eso que identificamos, que nos dimos cuenta que tiene una vulnerabilidad, que es una amenaza y que esa amenaza va a hacer que se va a ver expuesta pues para la entidad. Y aquí lo que hacemos es formalizar, como les dije inicialmente, las estrategias van muy ligadas al tema del alcance que nosotros le demos al proyecto. Si las personas de la alta gerencia dijeron, no, mi alcance del proyecto para plan de continuidad
solo van a garantizar las operaciones de tesorería, entonces ustedes no tendrían por qué empezar a hacer planes de continuidad. Si eso realmente es lo que le impacta al negocio y es lo que ustedes ya definieron en su vida, que es el impacto al negocio, pues hablar de al plan de emergencia para el área de cartera, eso no lo va a aprobar la gerencia, la alta administración, porque según el análisis no hay el impacto correspondiente. Entonces aquí es muy importante cómo se plantea, cuáles son nuestras políticas, y cuáles son nuestro alcance, cuáles son los recursos que voy a necesitar, cuál es el compromiso de la alta gerencia para el tema de estrategias. Entonces, aquí pues las estrategias, como les dije, son planes de remediación, planes en los cuales yo estoy garantizando que efectivamente no va a haber un impacto en el negocio y lo que hago es minimizarlo con esta serie de estrategias. Respuesta a una emergencia. Aquí es otro de los temas claves que lo que debo enfatizar en este tema es que yo debo tener algo con qué decirle en el tema de procesos o procedimientos, en el tema de talento humano, cómo debo responder ante una emergencia. Entonces aquí viene todo el plan de emergencias. Los planes de emergencia hacen parte también el tema de continuidad de negocio. Como les decía, estos son subcomponentes, todos estos planes que les hablé son subcomponentes a lo que realmente tenemos global, que es nuestro plan de continuidad. Entonces aquí igual son una serie de procedimientos donde yo debo tener una guía de respuesta, cómo voy a reaccionar, a quién le debo comunicar, cómo se debe hacer qué, cuáles son el desarrollo, cómo lo voy a controlar, bajo qué comando lo voy a hacer. La respuesta a la emergencia está muy enfocada al tema del talento humano en esos planes de emergencia que los vemos en todas las entidades, en qué va a hacer en dado caso que se presente un terremoto, pero esa respuesta a emergencias también lo podemos llevar a temas, respuesta a emergencias en el plan de contingencia de tecnología. ¿Cuál es mi respuesta ante una emergencia? ¿Cómo se debe hacer ante una emergencia? Entonces esto va en cada una de las áreas, ese plan de emergencias. Y va nuestra respuesta a emergencias en el manejo de crisis. Este está realmente centrado en cómo debe hacer, como le comentaba en la respuesta de la persona que realizó en la pregunta. Este plan va, como les dije, centrado específicamente en el área de comunicaciones. Debe entenderse como un plan complementario de los procedimientos operativos. Este tema va muy enfocado en las crisis, realmente crisis económicas, crisis reputacionales que se puedan presentar a la entidad. Entonces este manejo de crisis es fundamental, que en el manejo de crisis trabajemos un equipo coordinado de estrategias. O sea, aquí vamos a ver, debemos definir en el manejo de crisis o en un plan de crisis, debemos decir quién va a hacer qué. Entonces aquí voy a tener un grupo interdisciplinario para el tema de tecnología, de operaciones, de comunicaciones, de seguridad física y de seguridad lógica, porque es quien me va a apoyar en el tema de crisis. Entonces, este tema de manejo de crisis hace parte del plan de continuidad, pero en ese manejo de crisis lo que le está diciendo es más cómo debe actuar en caso de activo el comité de tecnología, y cuando activo ese comité de tecnología, pues él va a hacer todo el tema de lo que tenga que hacer, ya sea activando su plan de contingencias que tenga ya documentado, o ya sea apoyando a la administración en el tema de crisis, brindándole, mira, yo tengo aquí los recursos, tengo aquí el video BIM para que usted dé la conferencia, yo tengo aquí el portátil para que usted ya empiece a ejercer el tema de comunicarle a los medios de comunicación lo que se está presentando en el tema de crisis. ¿Sí? Y así para los demás, que ahí los coloco en las bolitas que están viendo en la gráfica, lo que estoy diciendo es, esto es un tema interdisciplinario y aquí debo activar todo lo que tenga en planes de contingencia, todo lo que tenga en tema de esquemas de comunicaciones,
Y eso pues obviamente que debe estar apoyado por el área de comunicaciones, porque el área de comunicaciones es quien nos brinda el respaldo, quien nos va a decir cómo debo actuar en el tema de una crisis. Es importante que yo no me vaya en contra de los medios, que no me vaya a empezar a decirle a los medios, usted está dando una información que no es, a empezar a hacerle el tema de contrapregunta y demás, porque ese no es el tema. Entonces aquí el tema de comunicaciones, ellos nos van a dar la guía de decir qué se debe hacer, cómo me debo comportar, cómo me debo parar ante las cámaras, pues la persona, aquí es importante definir en este plano o manejo de crisis, debo definir los voceros, van a ser los voceros, debe haber un tipo de asesoramiento legal, es claro que dentro de la organización debe haber una parte jurídica que lo apoye porque pues depende de la información que vaya a empezar a divulgar. Debe haber el tema de operaciones o de la persona de las áreas que manejen procesos críticos y diciendo qué pasó, cuál es el análisis. Aquí el tema de contraloría en algunas áreas o en revisoría o los que los puedan apoyar en el tema de qué vamos a decir, cuál fue la afectación y tener algo claro. Entonces aquí es un esquema bastante grande que es un documento que se construye no en un mes, es un documento de construcción de 2, 3 meses, porque es uno que en este tema de comunicaciones va a ser para todo el tema de crisis, porque es como yo me voy a presentar ante una situación que está afectando a la organización, ante los medios de comunicación y cómo voy a salir airosa, cómo voy a salir bien ante el tema que se está presentando. ¿Preguntas? Espero que Sí, pues con esta permíteme, capacitación para todas las personas que estuvieran asistentes, señor. es que sí tengo una pregunta, pero la tengo. Dice, hoy en día se habla de BCM y BCP. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? De BCM. BCM y BCP. Sí. Una lo que hace es la gestión del plan de continuidad y la otra es el plan de continuidad de negocio. Ok, Mayra, ¿me estás pidiendo micrófono? Te doy micrófono. Señor. Mayra, ya tienes micrófono. Hola, Mayra. Mayra. No, espera a ver si tengo... bueno, creo que Mayra no tiene... Tengo otra pregunta. ¿Cómo se debe desarrollar el BCP con empresas que tengan servicios contratados con Cloud Computing? Con, Con Cloud Computing, eh, con computación en la nube. con computación en la nube. Bueno, lo que pasa es que eso es como lo venimos manejando como un tema de servicios tercerizados. Ahí lo que hacemos es trabajar con la computación, definir con ellos unos planes, dentro de los planes unos acuerdos de niveles de servicio, qué es lo que tenemos allá, cuál es la seguridad que se tiene que trabajar en el tema de plan de continuidad. Allá nosotros lo que realmente tenemos es un sitio efectivo alterno que nos garantiza toda la operación, ¿cierto? Que está en la nube. Y allá lo que vemos es el tema de seguridad. Allá es muy importante trabajar con ellos el tema de seguridad de la información, porque el plan de continuidad con ellos es realmente garantizado porque allá tenemos todo el tema de documentación y de los centros que tenemos de procesamiento, pero el tema es más trabajarlo en el tema de seguridad. No sé si ese era como el enfoque de la pregunta. ¿Queda resuelta la pregunta, Marco, o algo más por aclarar? Marco, ¿quedó resuelta la pregunta? Marco.
Bueno, creo que presumimos que sí, no me contesta. Ok, sí, que sí quedó resuelta. Gracias, Sandra. Señor. Ok, entonces terminamos por hoy nuestra sesión de plan de continuidad. Espero que les haya servido en el tema de como una ayuda al tema de construcción del plan de continuidad. Nosotros brindamos el servicio de consultoría si en dado caso lo requieran en el tema de construcciones de plan de continuidad. Si tienen alguna duda, con mucho gusto las estaremos resolviendo. ¿Hay Listo, preguntas Sandra. adicionales? No hay Sí, preguntas. Sandra, muchas gracias, excelente presentación. Igual cualquier duda que se presente sobre el tema, ya saben que la podemos transmitir a través de correo o próximamente en la página podemos hacer las observaciones dentro del blog. Entonces, para todos, muchas gracias. Buenas noches. gracias.